Pues hoy, primera asamblea del año, quería terminar con el último punto que nos quedaba por hablar de la visión de la comunidad, ¿no? Pero está bien porque casualmente esto no estaba preparado. Yo creo que este último punto viene muy bien para introducir el año también, ¿no? Porque el punto del que yo quería hablar, el último punto del que quería hablar acerca de la visión de la comunidad es precisamente el punto de la visión. Es decir, el tener visión es una parte muy importante de la visión de fe y vida. ¿Por qué? Pues porque generalmente yo me doy cuenta de que en los ambientes en los que nos movemos habitualmente, especialmente en los ambientes católicos, se habla muy poco de visión. Y cuando se habla muy poco de una cosa, frecuentemente se la pone muy poco en práctica. Es decir, cuando una cosa no hablas de ella, hablar de una cosa significa darle importancia. Cuando no hablas de ella, generalmente no le das mucha importancia, ¿vale? Entonces, hoy quería dedicar la charla de hoy a hablar sobre el tema de la visión. He escrito un montón, pero bueno, voy a intentar sintetizar, ¿eh? Lo primero, a mí me gustaría definir la palabra visión. Definir la palabra visión no es fácil, ¿de acuerdo? Yo he escuchado muchas definiciones de visión, pero a mí me gusta más esta, que es un poco la que se me ha ocurrido a mí, ¿no? Yo la definiría como un plan de futuro de un grupo o de una persona inspirado por Dios para implementar una obra que haga crecer su reino. Es decir, es un plan de futuro, un propósito, una idea, un proyecto, una determinación, algo que viene de Dios y que es revelado o transmitido a un grupo de personas o a una sola persona en orden a que el reino de Dios crezca. Eso es la visión. Es cuando tú tienes algo en tu corazón, vamos a intentar definirlo ahora con un poquitín más de explicación. Cuando tú tienes algo en tu corazón, ya seas una persona o sea un grupo de personas, que está poniendo Dios para que tú hagas algo determinado para que el reino de Dios crezca. Esto es la visión. En términos empresariales, se utiliza mucho la palabra visión. Generalmente los ejecutivos más valorados hoy en día son aquellos que tienen una visión clara para conseguir el objetivo de sus empresas, que siempre es el mismo: ganar más dinero, ofrecer mejores servicios y, por tanto, ganar más dinero. Los ejecutivos exitosos son aquellos que tienen una visión clara de cómo conseguir esto. ¿De acuerdo? Es una pena que en el mundo empresarial y de los negocios esté tan desarrollado este tema. Hay muchísimos seminarios, muchísimos libros sobre la visión. Si entráis en Google Books tenéis la tira de ellos sobre este tema, pero casi todos están referidos al ámbito empresarial. Y los que están referidos al ámbito cristiano son, casi sin excepción, evangélicos. Hay muy pocos libros católicos que traten de ese tema, ¿vale? Y ese hecho, como suele suceder, tiene importantes consecuencias, ¿de acuerdo? La Biblia, en el famoso versículo de Proverbios 28:8, dice que el pueblo que no tiene visión perece. Es decir, el pueblo, cuando no tiene una visión, cuando no tiene un propósito, perece. Eso les pasa a las personas individuales también, pero es muy típico en las colectividades. Hay expertos, yo no soy uno de ellos, pero les doy la razón completamente, que dicen que el mayor problema de España ahora, de nuestro país, no es un problema económico, ni un problema legislativo, ni un problema de corrupción. Es un problema de que España es un país que no tiene propósito. No hay proyecto de país. No hay un proyecto de país. Nadie lo tiene. Es decir, por desgracia, no tenemos un liderazgo que tenga un proyecto de país, que sepa lo que hay que hacer con este país y a dónde lo quieres llevar. En la vida, en el ámbito laico, nos ha proporcionado ejemplos de visión muy importantes. Churchill suele citarse como un ejemplo de liderazgo y de visión, ¿no? Bueno, pues cuando él tuvo la visión de resistir a la Alemania nazi
y de ganar la guerra y de implementar las acciones que llevaron a eso. Encima tuvo muchísima suerte, pero visión no le faltó, ¿de acuerdo? Cuando no tienes visión de lo que tienes que hacer, normalmente no eres eficaz en tu vida y no consigues cosas. Por eso dice la Biblia que sin visión el pueblo perece. Porque si no sabes a dónde ir, si no sabes cómo manejar los tiempos de tu vida, si no sabes el propósito para el que vives, es muy difícil que tu vida tenga sentido y que tenga éxito. Esto yo creo que es una cosa que si pensamos un poquitín en ella, es así. La gente que vive al día y que no piensa en el día de mañana, normalmente tiene vidas poco fructíferas. ¿Por qué? Pues porque carece de propósito, carece de visión. ¿De acuerdo? Propósito y visión no son lo mismo, ¿eh? Pero bueno, la visión tiene mucho de propósito, aunque tiene más cosas también. Cuando una comunidad cristiana, o incluso la misma iglesia, se deja llevar en su paso por este mundo, en su transcurrir por una época determinada, o por unos años determinados, se deja llevar por el raciocinio, es decir, no, vamos a hacer esto otro, por términos puramente humanos, o peor todavía, se deja llevar por una serie de hechos que se dieron en el pasado y que se siguen repitiendo, con el pretexto que hemos oído tantas veces de que no, es que esto siempre se ha hecho así. Es que esto siempre se ha hecho así. Yo cuando oigo a alguien decir es que esto siempre se ha hecho así, a mí me parece uno de los argumentos menos válidos que existen. Porque la pregunta inmediata es, ¿esto siempre se ha hecho así? ¿Qué resultados ha producido? Es muy conocido el dicho de Einstein. Si quieres conseguir resultados distintos, no sigas intentando las mismas cosas. Si sigues intentando las mismas cosas, vas a obtener los mismos resultados. Es que eso te lo puede decir un niño de 5 años casi. Sin embargo, esto que parece tan de perogrullo, luego en la práctica se sigue haciendo y se sigue haciendo. A ver, yo pongo un ejemplo y no es un ejemplo crítico, es un ejemplo simplemente descriptivo, ¿vale? Lo he puesto más veces, pero es que me parece muy bueno y por eso lo traigo a colación ahora. Yo he estado en el Consejo Diocesano de la Diócesis de Cantabria en tres periodos. Cada periodo dura 6 años, ¿vale? El primero empecé en 1992 por designación episcopal y después he tenido otros 2 ciclos por elección, ¿vale? Si, por ejemplo, yo hubiera guardado, porque no los he guardado, los papeles de las reuniones del Consejo Diocesano de 1992 y las comparara con las reuniones, con los papeles que se nos dan en cada una de las reuniones del Consejo Diocesano, suele ser una serie de preguntas a discutir, ¿no? Y después unos puntos para hacerlo. Si tú coges los temas y la metodología de 1992 y la de 2019, que es la última reunión a la que fui, os sorprendería ver que son casi idénticos. ¿Que es que la iglesia de 1992 en Cantabria y la iglesia de 2019 eran idénticas? No. ¿Las circunstancias eran idénticas? No. Entonces, ¿por qué las preguntas eran idénticas? Porque hay y la metodología. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha hecho una costumbre en la cual se tratan siempre unos temas, se tratan de una determinada manera. ¿Cuáles han sido los resultados? Yo ahí no me meto a juzgar, porque no es mi cometido. Pero es un ejemplo. Tú coges proyectos pastorales a veces, de una época y de otra época, y son iguales casi. Se revisan. Por ejemplo, si tú haces una diócesis, hace un proyecto pastoral, lo primero, ese proyecto pastoral tiene puntos lo suficientemente concretos que se puedan revisar. Porque si no los tiene, entonces no sirve. Es decir, si por ejemplo una comunidad dice, nuestro propósito es evangelizar, vale. O una parroquia dice, nuestro propósito es fomentar las familias cristianas, vale. O nuestro propósito es
que los enfermos vivan su fe con paz y con tal. Vale, eso está muy bien. Pero eso no son propósitos de visión, eso son declaraciones de principios. Una declaración de principios no es un propósito de visión. Yo puedo decir, mi propósito es que no haya pobres en España. Que para el año 2021 no haya pobres en España. ¿Qué vas a hacer para eso? Ah, no sé. ¿Qué vas a hacer para que el Evangelio llegue a todas las familias de la parroquia? No sé, pero el objetivo pastoral de este año es que la familia sea... No sé si me entendéis. ¿Cuál es el resultado? No hay cambios, pero ¿cómo los va a haber? Tú puedes coger un plan diocesano y decir, esto es muy bonito, pero esto no es un plan, esto es una declaración de principios. Un plan implica una estrategia y una metodología. Y después implica una evaluación. ¿Para qué? Para determinar si eso ha sido válido o no. Cuando tú repites las mismas cosas durante años y años, ¿sabes por qué es? Porque no las has evaluado, porque no las has revisado. Y como no te has preocupado en revisarlas, no te das cuenta de que los resultados no existen. Esto es muy importante. Por eso es importante la visión. Porque la visión tiene que ser concreta, tiene que ser objetiva y tiene que saber cómo y por dónde va a conseguir el objetivo. Y después tiene que ser evaluada. O sea, si tú te planteas algo, una meta de visión, en un plazo corto, tienes que evaluarla en el tiempo corto. Si tú, por ejemplo, dices, en Fe y Vida, tenemos por supuesto, nuestra visión es la de evangelizar, etc. Vamos a intentar que para dentro de 2 años haya 20 jóvenes más en la comunidad de Torlavega. Vale, ¿cómo lo vamos a conseguir? Vamos a hacer esto, esto y esto. Pasan los 2 años. ¿Hay los 20 jóvenes? No. Bueno, pues entonces la visión ha fallado. O a lo mejor la visión era buena, pero la estrategia que has empleado era mala. Tienes que revisarlo y reconocerlo. Si no lo revisas, si no lo reconoces, vas a seguir continuamente estableciendo buenos propósitos, pero que no son visión. Esto es importante. Sin visión, sin una visión que establece claramente lo que quieres, cómo lo vas a hacer y cómo vas a revisar después si lo has conseguido, el pueblo perece, porque no sabe a dónde va y vive a merced de los acontecimientos. Que es, por ejemplo, y volviendo otra vez al caso de España, lo que le pasa a España ahora mismo. Es un país que está viviendo literalmente al día, porque sus dirigentes parece que no tienen más visión, ¿no? De llegar más allá, ni de hacer un plan para 10, para 15, para 20 años. Bueno, como digo, la visión puede ser individual para la propia vida y puede ser también colectiva. Y ambas no son incompatibles. Es decir, tú puedes tener una visión para tu vida que encaje en una visión más grande. ¿De acuerdo? La visión, generalmente, cuando una visión personal se da dentro de una visión más grande, ambas tienen que ser compatibles y colaboran. Porque si no, una de las dos está fuera de lugar. Normalmente la individual, normalmente. A veces puede ser la colectiva. Pero bueno, normalmente es la individual. ¿De acuerdo? Esto es una idea bastante importante, ¿no? Pero en una evolución correcta de las cosas, la visión siempre desemboca en misión. Porque la visión que no desemboca en misión se queda en declaración de principios. ¿Entendéis? Es decir, una visión tiene que verte siempre una misión concreta. ¿Quieres esto? Vale, ¿cómo lo vas a conseguir? ¿De acuerdo? Esta es una idea importante, es muy importante. Bueno, es interesante también ver cómo poder reconocer una visión. Es decir, podemos decir, bueno, sí, esto está claro, sabemos lo que es la visión, pero ¿cómo la captas? ¿Cómo tienes visión para tu vida o para tu comunidad? ¿Cómo un grupo adquiere la visión? ¿Cómo una persona adquiere visión para su vida? Saber qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer, ¿no? Bueno, pues esta es una cuestión importante, ¿no? Yo creo que hay
hay una serie de puntos que son bastante claros dentro de lo que es la enseñanza de la Biblia y la enseñanza de la tradición de la Iglesia. El primer punto para saber cuándo Dios da una visión es que Dios te lo diga, obviamente. Si Dios te lo dice, pues ya está, entonces ya está claro que tienes una visión. La Biblia está llena de ejemplos de estos. Normalmente la visión que da, una de sus características es que es corta, sencilla y clara. Es decir, Dios no dice, a ver, Moisés, siéntate, coge papel y pluma y prepárate. A ver, punto A. La visión que te doy es punto A. Párrafo 1. No, es una frase. Sal de tu tierra. Saca a tu pueblo de Egipto. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entra en casa de Cornelio. Vete y predica a los gentiles. Son siempre, fijaros, y son visiones extraordinariamente importantes, que han cambiado la historia de la humanidad. Es decir, la historia que empieza con Abraham, ¿cómo empieza? El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré, porque yo bendeciré a quienes te bendiga, maldeciré a quienes te maldigan, y en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¡Pum! Entonces Abraham se pone en marcha y comienza la historia de la salvación. Comienza Dios a actuar en la historia a través de Abraham. ¿Vale? El siguiente punto, Moisés. Mi pueblo está en la esclavitud, se aparece con la zarza ardiendo, ¿no? Ve y dile al faraón, deja salir a mi pueblo. Clarito, clarito. Tú vas y le dices al faraón que deje salir. No, pero es que me va a decir que no, tú vete y haz lo que te he dicho. Y yo te voy a dar las señales necesarias y el poder necesario, ¿no? En el caso de Nehemías. Estaba yo triste porque vinieron unos judíos que venían de Jerusalén y dijeron que la ciudad donde estaban enterrados nuestros padres estaba derruida, sus murallas tiradas por el suelo. Yo sentí una gran tristeza. Y entonces el rey me vio y me dijo, ¿qué te pasa? Tú malo no estás, tú estás triste. Entonces mi corazón tembló y le dije al rey, viva su majestad eternamente. ¿Cómo podría estar contento cuando la ciudad de mis padres tiene sus murallas? Es una cosa muy concreta siempre. En el Nuevo Testamento, bueno, pues es un poco los hechos que he dicho, ¿no? Yo qué sé, pues Pedro cuando el Señor le dice, no, tú, mira, van a venir unos hombres, vete con ellos porque vete a casa de un centurión que se llama Cornelio. Y es la primera vez que Pedro entra en una casa pagana. Y que después el Espíritu Santo cae sobre los paganos, ¿no? Es decir, por otro lado, cuando Pablo está en la iglesia de Perge y los judíos le rechazan, entonces él ve claramente que Dios le manda a los gentiles. Y son hechos muy concretos, pero que cambian la historia de la humanidad, cambian la historia del pueblo de Dios, ¿no? Cambian la historia de la salvación. ¿Vale? O sea, punto primero. El primero es que Dios te lo diga. El segundo, que Dios ponga un deseo profundo en tu corazón, un deseo tremendo en tu corazón, es decir, algo que es que te desborda, que no puedes con ello. Puede ser el de San Pedro Claver viendo a los esclavos negros, la miseria que padecían. Puede ser el de Teresa de Jesús, que realmente siente que tiene que reformar el Carmelo. Puede ser el de Teresita de Lisieux, que su deseo mayor es amar a Dios y ser amor, ¿no? Ser esa mensajera del amor en su tiempo, en su convento y en su tiempo. Puede ser lo que sea. A veces nace de una necesidad de alguien que te toca, sería el punto 3. Es decir, tú de pronto ves una necesidad. Yo sé de un tipo, no sé si es cristiano, pero bueno, podría servir, que va a Bombay en viaje de vacaciones, se encuentra los chiquicientos mil críos que andan por allí, por las calles de Bombay, pidiendo y robando y tal, y siente tal compunción en su corazón que decide dedicar el resto de su vida a formar un ONG y ayudar a esos niños. Bueno, a veces pasa así. A veces una necesidad es, por ejemplo, lo que pasa en el caso de Nehemías. La necesidad de ver las murallas de Jerusalén derruidas es la que le hace, a través de la cual Dios le habla para empezar su
su visión, ¿no? Como restaurador de Israel y que al final, bueno, pues va a ser el que va a volver, ¿no? De los primeros que va a empezar a traer gente israelita en el camino de vuelta desde el exilio, ¿no? El cuarto puede ser simplemente un mandato que alguien te hace, ¿vale? Por ejemplo, San Ignacio de Loyola le dice a San Francisco Javier: vete a evangelizar a Japón. Y no es que San Francisco Javier tenga o parece ser que tenga una visión especial para Japón. Su visión es simplemente obedecer al general de su compañía, que en este caso es el fundador, que es Ignacio de Loyola, ¿no? Y Francisco Javier obedece con un éxito extraordinario. Evangeliza a 250.000 japoneses sin saber japonés, en pleno siglo XVI, y el tío lo hace. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la visión de Francisco Javier es una orden que le da su general. Pero luego en su manera de trabajar y en todo vemos todos los elementos de una verdadera visión, además tremendamente fructífera para el reino de Dios. A mí se me ocurren estos elementos. ¿Puede haber más? Puede haberlos. ¿Pueden mezclarse? Seguro que sí, seguro que sí. Pero yo diría que estos son los esenciales. Casi siempre suele ser uno de estos cuando la visión se activa. O bien Dios te dice algo, o bien algo bulle en tu corazón y por más que quieras acallarlo no lo consigues. Algo que es espiritual. O bien hay una necesidad que tú descubres que realmente tienes que darte a esa necesidad porque ya no puedes seguir viendo esa necesidad que hay. O bien simplemente estás obedeciendo órdenes. Mira, mi superior me manda a no sé dónde, el cura de Ars, ¿no? El obispo le dice: no, tú te vas a ir a Ars, pero señor obispo, yo no quiero estar en Ars, porque aquí viene mucha gente y tal. No. Usted tiene que permanecer en Ars y atender a las multitudes de peregrinos que su propia predicación atrae a su pueblo. Bueno, es una obediencia. Y ahí se desarrolla la gran misión del cura de Ars. En su pueblo y al final en toda Francia. ¿De acuerdo? Simplemente obedecer a su obispo, cosa que él no parece ser que estaba muy de acuerdo, pero obedecía. ¿De acuerdo? Estos son los orígenes de la visión, ¿no? ¿Y cómo comprobamos si la visión es verdadera o no es verdadera? Ese es, como decimos en Cantabria, el truco del almendruco. ¿Cómo se hace eso? No es fácil. Es decir, yo tengo una visión, o siento que tengo una visión, ¿cómo sé que es buena, que es verdadera? ¿Cómo estoy seguro de ello? A ver, lo de estar seguro, yo no sé si alguna vez está seguro del todo en las cosas de Dios, ¿no? Porque el camino de fe, yo cuando veo a alguien absolutamente seguro y totalmente seguro sin ninguna duda en las cosas de Dios, me da un poco de cosa. Porque la gente que he visto así muchas veces no ha acabado muy bien. La gente que está absolutamente convencida de que tiene la verdad absoluta, determinada e inamovible, cuidadín con ella. Por eso siempre decimos, yo creo, ¿no? Yo vivo siempre en esa tensión de la fe, en la cual vivo con dudas también, pero sigo adelante, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que hay una serie de test que son fundamentales para determinar que lo que Dios te está pidiendo, lo que tú crees que Dios te está pidiendo, es algo que es de Dios y no es un error o una ilusión o una tentación, que puede ser cualquiera de esas cosas. Hay elementos, yo creo que el Señor nos da elementos para discernir que eso es verdad. Primer elemento. Es algo que, esto es de más simple que un cubo. Una visión es de Dios cuando está en consonancia con el Evangelio. Pablo llega a decir, si un ángel os predica un evangelio distinto del que os he predicado, sea anatema. ¿Por qué? Porque es que no, es que el evangelio que yo os he predicado es el que he recibido, el evangelio es el mismo siempre, no puede cambiar. Si una visión contradice, aunque sea en un solo punto, algo del evangelio y de la metodología del evangelio, no solo en cuanto a los fines, sino en cuanto a los medios. Los cristianos no podemos separar entre medios y fines. Eso de que el fin justifica los medios es una cosa totalmente anticristiana. Si tú para conseguir un fin bueno tienes que utilizar un método malo,
entonces ya está, ya está, ya está. Todos los regímenes opresores, todas las grandes dictaduras, creo que era Lenin el que decía, para hacer leña tienen que saltar astillas. Claro, sí, las de los otros, ¿no? Claro, siempre cuando tienen que saltar astillas son las de los otros, no las de uno. No, eso no. Gandhi decía, el fin va implícito en los medios como el árbol va implícito en la semilla. Tú no puedes conseguir un fin bueno con medios malos. En el momento en el que los medios son malos, el fin ya está manchado. Por muy bueno, santo y maravilloso que sea. O sea que primer criterio de saber si una visión es de Dios y es en condiciones, que esté en concordancia con el Evangelio. Eso es fundamental. En el momento en el que no está en concordancia con el Evangelio, entonces ya podemos decir, sin ningún tipo de duda, que eso no es de Dios y por consiguiente tenemos que descartarlo. 2. Yo una cosa que he descubierto a lo largo del tiempo es que, aparte de lo primero que es evidente, cuando algo es de Dios, Dios te lo confirma a través de alguien. Cuando tú tienes una visión y nadie te confirma en esa visión, cuidado. Cuidadín, cuidadín. Es probable que no sea de Dios, aunque tú la veas muy clara. Por ejemplo, Dios le dice a Moisés que vaya y que le diga al faraón tal. Pero manda a su hermano Aarón que salga a su encuentro y que se lo confirme, porque Dios también ha hablado a Aarón. Moisés también escucha lo mismo de Aarón, porque Dios ha hablado a Aarón también y Aarón le confirma en su misión. Sí, efectivamente, Dios te llama a que tú vayas y hables al faraón. ¿De acuerdo? ¿Quién le confirma a Nehemías que su intuición es de Dios? El rey, un pagano, el rey de Asiria. Bueno, el rey de Asiria en realidad no le confirma, pero el simple hecho de que el rey de Asiria permita que se reconstruyan los muros de una ciudad que se ha rebelado contra él, ya es una señal muy gorda. El rey de Asiria le dice, solamente se limita a decirle, bueno, ¿y cuándo volverás? Pero le firma, le confirma que vaya. Él va con la autoridad del rey, no es una iniciativa que sale de él, va con la autoridad del rey. ¿De acuerdo? ¿Quién envía a Pablo a predicar? Bueno, la comunidad de Antioquía. Él era uno de los pastores de la comunidad de Antioquía y la comunidad es la que le manda a predicar, la que le manda la misión con Bernabé. ¿De acuerdo? Siempre hay alguien que te confirma, siempre hay alguien que te dice, mira, esto es de Dios, sigue para adelante. La experiencia me dice que cuando tú tomas una decisión sin consultar y por tu mano mayor, tienes muchas probabilidades de equivocarte. Por muy claro que lo veas. Por muy claro que lo veas, consulta siempre a tus hermanos. Cuando yo veo una cosa clara, pero veo que mis hermanos o un grupo importante de mis hermanos no la ve clara, para mí es una señal de que Dios no está ahí o Dios no está ahí de momento. De momento. Puede que no sea para ahora y sea para dentro de un tiempo, pero de momento no muevas ficha. Si Dios no te confirma a través de los hermanos, mejor que no muevas ficha. Si lo que tú sientes es de Él, no te preocupes que se realizará. Porque cuando Dios quiere una cosa y uno está dispuesto a hacerla y a pagar el precio, esa cosa se realiza. Y eso es impepinable. Opóngase quien se oponga. ¿De acuerdo? Esto yo creo que es importante también y lo mismo que los responsables de tu comunidad o el responsable de tu comunidad lo vea. Esto puede parecer también como muy limitante, ¿no? Yo, por ejemplo, en una parroquia jamás me atreveré a llevar adelante ninguna iniciativa, por clara que la viera, si el párroco no la ve. Aunque el párroco sea una persona limitada, aunque el párroco no sea espiritual. Si el párroco no la ve, estás quebrantando ese orden. Si yo tengo que tomar una iniciativa en una diócesis, o yo tengo que empezar alguna diócesis que yo creo que es muy de Dios, pero el obispo no lo ve, yo paro eso. Aunque esté convencido de que el obispo se equivoca. Lo paro ¿por qué? Porque en Dios hay un orden. Y ese orden hay que respetarle. Y no hay que adelantarse. Cuando Saúl entra en la cueva a hacer sus necesidades, o cuando Saúl está durmiendo en medio de su ejército y se acerca a David con una lanza,
Y le dice el que está con David, clávale en el suelo, ahora el Señor lo ha puesto en tus manos. Y David contesta, no, yo no voy a atentar contra el ungido de Yahvé. Pero si es un asesino, si te quiere matar, pero es el ungido de Yahvé. Y Dios tiene un orden. Y hasta que Dios no haga las cosas, yo no voy a atentar contra la vida de Saúl. ¿Ya se encargará Dios de Saúl? ¿Qué sucede? Pues eso sucede. Cuando llega el tiempo, David no tiene que salir ni de la cueva de Adulán. Él está escondido en la cueva de Adulán y no tiene ni que salir de la cueva. Son los propios jefes de las tribus los que llegan a la cueva de Adulán a decirle, mira, queremos que tú seas el rey de Israel. No tiene ni que salir de su escondite. ¿Por qué? Porque su tiempo ha llegado. Pero ha sabido esperar. No ha querido cortar el camino, no ha querido saltarse el orden de Dios. Esto es muy importante en la visión también. Si tienes una visión y tienes la tentación de saltarte el orden que Dios ha establecido, no lo hagas, no lo hagas. La vas a manchar, la vas a dañar irremediablemente. Espera, porque si es de Dios saldrá adelante. ¿Vale? Estos son principios básicos, pero muy, muy importantes y sobre todo muy prácticos. Bueno, alguna cosa más. Yo creo que yo me he preguntado muchas veces si todo el mundo tiene que tener una visión particular y personal, ¿no? Y yo he llegado a la conclusión de que no, de que hay gente que a lo mejor tiene que tenerla y Dios la da, y hay gente que lo que tiene que hacer es seguir una visión que puede ser de ahora o de hace mucho tiempo con fidelidad. Por ejemplo, si yo entro en la Orden del Carmelo y yo quiero ser un monje carmelita, yo no tengo que estar preguntándome, bueno, ahora que soy monje carmelita y que ya desde la mañana hasta la noche está aquí reglado todo lo que tengo que hacer, ahora tengo que ver cuál es mi visión aquí. Yo creo que lo que tengo que hacer es, no sé, poner música pop en las reuniones, ¿no? No, a ver, si tú has entrado en un convento del Carmelo y estás siguiendo la tradición carmelita y concretamente la tradición reformada de Santa Teresa de San Juan de la Cruz, tú lo que tienes que hacer es ser fiel a esa visión que ellos tuvieron. Y tú lo que tienes que hacer es mantenerla. ¿Tienes visión? Sí, claro que la tienes. Tienes esa visión que se dio. Y lo que tienes que hacer es cumplirla perfectamente. ¿Que Dios quiere algo especial de ti? Por ejemplo, que seas, no sé... pienso, por ejemplo, en el caso de... extraño caso, pero bueno, no tan extraño, ha pasado más veces. De, por ejemplo, Verónica con Jesu Comunio. Sor Verónica, la Berzosa, bueno, ella era una clarisa del convento de Lerma que, bueno, pues empezó a tener novicias, más, hasta que llegó un momento en el que aquello era pues un gallinero difícil de controlar desde la perspectiva de la orden de las clarisas, ¿no? Entonces ella vio, supongo, la necesidad o que Dios le pedía, bueno, pues sacar a esas chicas de allí en lugar de diseminarlas por conventos y aprovechar esa fuerza creando una orden nueva, que es Jesu Comunio. La Iglesia se lo ha autorizado y bueno, ya está. Pero es un caso muy raro, ¿vale? Tú no puedes llegar a una orden y decir, no, aquí yo voy a aprovechar esta orden para hacer yo aquí una movida que ya verás. No, a ver, cuidado con eso. Quiero decir que no hace falta siempre tener una visión, pero sí hace falta adherirse a una. Lo que no puedes andar es por la vida sin ella. Pero gracias a Dios la Iglesia está llena de vocaciones y de carismas para que cada uno encuentre el suyo. Por eso sí creo también, y yo soy muy... Cuando alguien viene frecuentemente viene gente a pedirnos consejos sobre cómo fundar una comunidad, ¿no? Manabel dice que yo soy muy decepcionante con esa gente. Y es verdad, ¿no? Porque yo a la última gente les dije, mira, si Dios quiere que fundes una comunidad, que te lo escriba en la pared. Igual ser un poco bruto. Porque muchas veces no sabemos de lo que estamos hablando. A mí se me ocurre un poco lo que Jesús decía a los hijos de Zebedeo, ¿no? Es que no sabéis lo que pedís. Si Dios te llama a fundar algo, un nuevo carisma o una nueva historia, yo el consejo que le daría desde el punto de vista, estate totalmente cierto, porque va a haber 1000 ocasiones en las que vas a tener que agarrarte a esa certidumbre para no mandarlo todo y a todos a tomar por saco. Mi experiencia es esa. Y yo creo que si fundadores estuvieran aquí, dirían lo mismo. No es plato de buen gusto, no es nada agradable, ni nada no sé cómo. Hay bastantes carismas
En la Iglesia hay bastante variedad como para que, salvo que tú sientas que verdaderamente Dios te llama a creer algo distinto, crees algo distinto. Si no, incorpórate un carisma de los que hay. ¿Qué pasa? Hay tantos. Yo es lo que pienso, Obviamente es mi opinión, o sea, no la que sale de mi experiencia y no tiene por qué ser tampoco palabra de Dios lo que yo diga, ni mucho menos, ¿verdad? Bueno, más aspectos. Básicamente lo más importante es esto, ¿no? Yo creo que tenemos que tener en cuenta que la visión verdadera es la que nos llama a la santidad. Ese es el propósito verdadero y al final todos confluyen en él. Lo demás son medios. Lo importante es ser santo. Y nuevamente aquí tenemos que pensar que muchas veces queremos tener una visión propia por ser alguien o por ser algo, ¿no? Y entonces ya estamos cuesta abajo. ¿Cómo entender a Fray Martín de Porres? Se pasa la vida barriendo un convento en Lima, ¿no? Dice, bueno, ¿qué ha hecho este en su vida? Ser santo. Y Teresa de Lisieux, ¿qué hizo? Pues esta mujer no hizo nada, ¿no? Como decía la priora cuando murió, esta pobrecita, Dios se la ha llevado, pero bueno, que tenga misericordia de ella, pues no ha hecho nada. No ha hecho nada en su vida. Y se lo creían, que no había hecho nada. No, ser santa. Es decir, la visión más alta a la que se puede aspirar. Eso es el tema. Es decir, el tema no es si lo que haces es llamativo, brillante, diferente, original, si la gente lo reconoce, si la gente te reconoce. No. La visión auténtica es la que te lleva a la santidad. Una visión que no te lleva a la santidad puede ser maravillosa, pero te va a servir de muy poquito. Por desgracia, bueno, pues hay visiones que son falsas. En la Iglesia ha habido visiones que son falsas, que parecían espirituales, que parecía que daban fruto, pero no lo daban. Que congregaban a cientos de miembros o incluso a miles de miembros, pero eso estaba envenenado desde el principio. ¿Y esto por qué es? Pues porque, por desgracia, se puede construir una obra aparentemente espiritual con medios puramente humanos. Y esto la historia, por desgracia, lo demuestra. Que un fundador corrupto o indigno puede fundar algo que aparentemente es muy espiritual y tal, pero que al final no es así. Y la Iglesia tiene que intervenir y a veces deshacer la obra. O por lo menos darle un repaso muy importante. Esto últimamente ha pasado mucho, desgraciadamente, en la Iglesia. Sobre todo con nuevas fundaciones, con nuevas comunidades. Gracias a Dios que tenemos a la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia es un poco la que discierne y la que pone los puntos sobre las sillas. Gracias, Ani. ¿Vale? Esto es publicidad. ¿Cuánto nos pagan por esto? Bueno, pues a veces también una visión aparentemente espiritual puede ser humana y por eso hay que estar siempre vigilante y discernir. Eso es muy importante, ¿no? Y por supuesto toda visión va a ser probada. Esto ya lo he dicho un poco ahora, ¿no? Si una visión es verdaderamente de Dios, va a tener problemas. Jesús dice que cuando todos hablen bien de ti, cuidado. Entonces hay que estar preparado para los problemas y para saber que, bueno, pues a veces se ve lo más bonito y lo más vistoso, pero no se ve el sufrimiento, el dolor y la renuncia que llevan las visiones. Uno puede hablar de Teresita y decir, qué tal, pero no, estudia su vida. Estudia la vida del cura d'Ars. Estudia la vida de mucha otra gente. Es decir, no solo todo lo que reluce, y hay que pagar un precio, y eso también hay que hablar de ello, ¿no? El plan de Dios, pues en el mundo en el que estamos, pues sufre persecución y sufre dolor y nosotros también lo vamos a sufrir y tenemos que estar preparados para ello, ¿de acuerdo? Y tentaciones y a veces pecado, pero bueno, hay que levantarse y seguir adelante, ¿no? Es decir, eso no puede impedirnos alcanzar nuestro propósito en el Señor, Y ya, se acabó. Esto es un poco lo que quería comentar. Seguro que podríamos hablar de más cosas, pero yo creo que con esto ya es suficiente,